Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos los hermanos en la fe, en nuestro Mesías Yeshua, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote. Asimismo, saludando a todos los amigos, a todas las personas. Espero que todos estén en el shalom, en el gozo del Señor, en la paz, en la presencia del Todopoderoso. De donde se encuentren, desde sus hogares, desde cada ciudad, cada país, cada nación, desde cada lugar donde se encuentren, el Padre Eterno les guarde, les bendiga. Espero que todos hayan tenido un día de reposo en la presencia y en el gozo del Señor, en esa comunión con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Eterno, en ese estudio de la palabra, en esa comunión con el Eterno, en ese descanso físico e incluso en ese descanso espiritual donde tomamos nuevas fuerzas, donde nos instruimos en la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Padre Eterno primeramente, vamos a darle gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos ha bendecido y asimismo pedir al Señor que Él sea ampliando ese conocimiento de su palabra a través del Espíritu Santo y que sea el Señor instruyéndonos a través de su palabra, la Biblia, el Tanaj, ¿verdad? O la Torá, lo cual es ese manual de instrucción para que todos podamos fortalecernos día a día, para que todos podamos agradar a nuestro Creador, ¿verdad? Padre eterno, Rey del cielo, gracias te damos, Adonai, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Bendito y exaltado es tu nombre, Padre eterno. Gracias porque nos has guardado de todo mal, de todo peligro. Nos has bendecido, que a pesar de las circunstancias podemos estar allí en esa paz que solo tú das, esa paz que cubre toda circunstancia, toda situación, esa paz que abarca todo entendimiento, Padre eterno, ese gozo que nos das a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Divino, a través de esa comunión contigo, Padre eterno, esa fortaleza que nos das, Padre. Te pedimos perdón si te hemos fallado, Rey eterno, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, si hemos transgredido tus mandamientos, tus instrucciones, Padre. Limpia y purifica todo nuestro ser interno, todo nuestro ser externo, Adonai. Bendice a todo tu remanente, a todo tu pueblo, tus hijos dispersos entre las naciones. Dales fuerzas, Padre eterno, para que asimismo podamos todos avanzar, permanecer en ti, fortalecernos en ti, agradarte en cada área de nuestra vida, Padre eterno. A todo amigo, a toda persona, Padre, donde se encuentren, que se conecten en este momento, los que se conecten después, Padre eterno, toda persona que escuche tu palabra, seas tú asimismo tocando, fortaleciendo, dando ese entendimiento, esa sabiduría para entender y que asimismo en la comunión de tu Espíritu Santo seas tú ampliando ese conocimiento en nuestra vida, Padre eterno. Háblanos por el poder de tu Espíritu Divino, Señor. Instrúyenos, enséñanos, Padre eterno. A través de los méritos de Yeshua Mashiach, gracias te damos, Padre, por tu gran amor, por este día de reposo, Adonai, en el cual podemos estar allí, fortalecidos en ti, perseverando en ti, agradándote, obedeciendo tus mandamientos, Padre eterno. Gracias te damos. Asimismo sea el Señor colocando paz sobre sus corazones, sobre sus vidas, sea el Todopoderoso obrando en cada situación donde se encuentren, en cada área de sus vidas, el Señor llenándoles de su presencia, ¿verdad? Recordando que no estamos solos en este mundo, el Todopoderoso está con nosotros, ¿verdad? Baruch Hashem, el bendito sea, el Santo de Israel, está con todo su pueblo, con todo el que invoca su nombre, con todo el que confía en él, con toda persona, con todo ser humano que de corazón se acerca al Eterno, que de corazón le busca, que de corazón quiere agradar al Padre. El Padre Eterno está allí con todos nosotros, ¿verdad? Asimismo vamos a escudriñar la palabra del Eterno, culminar. Yo sé que todavía está de día en ciertos países, todavía es tarde, ¿verdad? Pero que vamos a terminar este día de reposo escudriñando la palabra del Señor, instruyéndonos en ella, aprendiendo, ¿verdad? De esa palabra del Señor
que nos fortalece, que nos instruye, que podamos ampliar ese conocimiento del Eterno en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos todos allí a la Torá, los que tienen la Biblia hebrea, la Torá, ¿verdad? En Bereshit, los que tenemos las Biblias traducidas al idioma español, al castellano o a cualquier otro idioma, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 1, ¿verdad? Que estamos analizando Génesis capítulo 1. Vamos a analizar lo que dice la escritura, ¿verdad? Lo cual hace 8 días atrás estuvimos analizando, escudriñando, incluso desde la perspectiva hebrea, desde las palabras hebreas, cada significado, ¿verdad? Acerca del capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Del verso 1, en el cual estuvimos allí instruyéndonos y ampliando ese conocimiento en la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos asimismo a escudriñar Génesis capítulo 1, todos los que tengan allí cualquier versión de la escritura, cualquier traducción, ¿verdad? Lo cual podemos ver en este primer capítulo otra manera, ¿cierto? Cuando el eterno Dios creó el mundo, está escrito que en el principio, lo que vimos hace 8 días atrás, lo que vimos en el verso 1, ¿verdad? Que Dios creó, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que eso está escrito, ¿cierto? De la tierra, ¿verdad? Lo cual cada uno de ustedes también pueden ir y analizar el video anterior de hace 8 días de Bereshit, en el principio, lo que se refiere a este primer versículo, ¿verdad? Lo cual también sigue diciendo allí en el verso 2, ¿verdad? Vamos al verso 2 de Génesis, capítulo 1, verso 2, ¿verdad? Lo cual dice desde el hebreo, Be'aretz ayetat tou babou, ¿verdad? Lo cual se traduce como, y la tierra estaba en caos y vacía, ¿verdad? O se puede traducir también como vana y vacía, ¿cierto? ¿Qué significa que la tierra era vana y vacía? Y hay algo que hay que analizar aquí en estos versos, ¿verdad? Incluso desde la perspectiva hebrea, desde las palabras hebreas, para poder ampliar conocimiento, entender muchas cosas más, ¿verdad? Salud. Lo cual dice allí que el cielo y la tierra fueron creados, ¿verdad? En el primer verso que vimos anterior. Dice que el cielo y la tierra fueron creados, ¿cierto? Y después está escrito que la tierra era caos o desordenada, ¿verdad? Lo cual dice allí en el verso 2, ¿cierto? Pero el cielo no, ¿verdad? Estaba hablando de la tierra que estaba en caos y desordenada, lo cual vamos a entender acerca de este verso, incluso desde la traducción, ¿verdad? Lo cual dice, como lo dije allí, desde el hebreo, Be'ares, Ayetá, Tou Babou, es lo que dice en el hebreo. Behoshech, Alpenei Teon, Beruach Elohim, Merajefet, Alpenei Amain, ¿verdad? Génesis 1:2. Así dice en el hebreo. Incluso los que tienen la Torá en hebreo, los que saben leer incluso las letras hebreas y la fonética, así está, ¿verdad? Y la tierra fue Tou y Bou, Babou, fue Tou y Bou, ¿verdad? Y había oscuridad en la faz del abismo, y el Ruach de Elohim, lo cual se tradujo como el Espíritu de Dios, ¿verdad? Del Todopoderoso, sobrevolaba sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Dice ahí en el verso 2. Entonces podemos analizar algo acá, ¿verdad? ¿Qué significa que la tierra estaba Tou y Bou, ¿verdad? Desde el hebreo. ¿Qué significan esas palabras hebreas, esos términos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a mirar aquí, ¿verdad? Es que hay un estado de caos, ¿verdad? Un estado difícil en el principio de toda la creación, ¿verdad? Lo cual podemos entender a través de estas palabras o estos términos hebreos, y lo cual también se ha traducido en las Biblias, ¿verdad? Y dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad?
en el verso 1, ¿cierto? Lo cual está bien, ¿verdad? Y nos da esperanza, ¿cierto? Que dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero hay algo que vamos a analizar, ¿verdad? En los siguientes versos del capítulo 1. Cuando vemos ese lugar, ¿verdad? Vemos un lugar donde hay oscuridad, ¿cierto? En el principio de la creación, de acuerdo a lo que está diciendo allí la escritura, ¿verdad? Donde está todo cubierto por un abismo, ¿verdad? Por aguas, y eso es lo que significa esta palabra, Tohu Babou o Tohu Bou, ¿verdad? Desde el hebreo, es lo que significa, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos en otros lugares, en el Tanaj, en la Biblia, ¿cierto? Lo que conocimos o hemos conocido en las traducciones como el Antiguo Testamento, el Tanaj, la Biblia. Por ejemplo, ahí en el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Capítulo 34, verso 11, ¿verdad? Pueden ustedes allí mismo buscar en sus casas, tomar apuntes, ¿verdad que sí? Es muy necesario porque así mismo tomamos apuntes y en la comunión con el Eterno, en la presencia del Señor, vamos allá, escudriñamos, ampliamos, el Eterno muchas veces nos amplía ese conocimiento, ¿verdad? Aún más de lo que se ha analizado acá, ¿verdad? Y que es muy necesario. Libro del profeta Isaías, capítulo 34, verso 11. Dice de la siguiente manera: ahí pueden leer todo el verso, pero allí en el verso dice de la siguiente manera un pedacito de ese verso 11, ¿verdad? Lo cual dice: Al-Katou Beadnei Bou. Dice allí desde el hebreo, ¿ya? Desde el hebreo. Es decir, dice cordel de destrucción. Allí, ¿cierto que sí? Y lo cual en las traducciones así mismo dice: y se extenderá sobre ella cordel de destrucción. Allí en ese pedacito que habla allí, ahí está hablando esto, ¿verdad? Lo cual dice: Al-Katou Beadne Bou, es decir, cordel de destrucción. Entonces, Tou y piedra, es decir, y piedra de asolamiento. Y Adnei Bou, ¿cierto? Piedras de asolamiento. Y Adnei Bou, lo que dice allí es del hebreo. Lo cual sigue diciendo: entonces ese término Tou y Bou, ¿cierto? Son dos palabras para hablar de algo que está destruido, ¿cierto? Algo que está asolado, que significa algo que ya no tiene una forma, ¿verdad? Algo que ya no tiene una armonía, sino que está todo como mezclado, incluso, ¿verdad? Las cosas ya no están en su lugar, sino que están asoladas, destruidas. Las dos palabras serían un tipo como de sinónimo, ¿verdad? Estas dos palabras hebreas. Aunque sabemos muy bien, ¿verdad? Que en el hebreo no hay sinónimos, ¿verdad? Es decir, lo podríamos entender como sinónimo desde nuestro idioma, el español, el castellano, ¿verdad? Otro idioma, pero que podemos entender muy bien, ¿cierto? Que en el hebreo no hay sinónimos, ¿verdad? Que cada palabra tiene su raíz y que cada cosa viene a hablarnos de algo distinto, ¿cierto? Pero también allí en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, podemos ver en el capítulo 4, verso 23, también está escrito allí, ¿verdad? Raiti es Aaretz, lo cual es vi la tierra. Beineg Tou Babou. Y dice, y aquí estaba asolada, destruida, o asolada y vacía, vana y vacía. Tal como lo que acabamos de ver en la traducción, ¿verdad? Que en la traducción dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, dice allí, ¿verdad? Pero, en verdad que
son dos palabras que no tienen, desde el hebreo, traducción, como una traducción específica, ¿verdad? ¿Por qué? Se ha dicho incluso, ¿verdad? Por parte de algunos estudiosos de la Torá respecto a se ha interpretado respecto a este verso, ¿verdad que sí? También por parte de los lingüistas, ciertos lingüistas que viene del verbo, que esta palabra viene del verbo leatot, ¿verdad? Que esta palabra viene del verbo leatot. Cuando se dice anitoje, significa pasmar, que estoy totalmente confundido, ¿verdad? A lo que se refiere, ¿cierto? Y sorprendido por lo que estoy viendo. Eso es como que a lo que se refiere ese texto, ¿verdad? Como que estoy algo confundido, sorprendido por lo que estoy viendo, lo cual tiene mucho que ver con la destrucción de la que estamos hablando allí en el principio del verso 2 de Génesis, ¿verdad? Cuando algo no tiene forma y se mira, no hay conceptos, ¿verdad? Para ver esa mezcla, ¿cierto? Cuando algo no tiene forma, ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? Entonces mi mente califica las cosas según las formas que tiene, ¿verdad? Pero si hay algo que no tiene ningún tipo de forma, entonces ya se sale de mis códigos, ¿verdad? Y ya me quedo aturdido, ¿cierto? Cuando vemos algo así sin forma, como que... Entonces esa sería la palabra, ¿verdad? Tou viene del aturdimiento, ¿cierto? O sea, ahí dice que estaba desordenada y vacía, pero que esta palabra hebrea, tou, este término viene del aturdimiento. Si tou es un estado de caos que me deja aturdido, ¿verdad? Mientras que bou es un estado distinto, aunque parecido al mismo, donde, aunque realmente me quedo aturdido, ¿cierto que sí? A eso se está refiriendo. Igualmente, si tienen alguna pregunta, muy bien la pueden escribir, algún comentario, algo que agregar al respecto, ¿verdad? Desde la perspectiva hebrea, desde el conocimiento que se tiene, ¿verdad? Asimismo, pueden compartir qué opinan, qué conceptos pueden desde la perspectiva bíblica incluso agregar para ampliar ese conocimiento, ¿cierto que sí? Entonces, yo entiendo que algo en ello, es decir, como que hay algo en ello, ¿verdad? Hay algo en eso que está allí desordenado, vacío, eso que no tiene forma, ¿cierto que sí? Hay algo en ese estado incluso, hay algo que aunque ahora no tiene forma, sí hay un algo de lo cual se puede construir. A eso es que se refiere, ¿cierto que sí? Que como estaba la tierra así en ese momento, a eso es que se está refiriendo esos términos desde el hebreo, ¿cierto? Porque la palabra bow está formada por dos palabras, ¿cierto que sí? Bo-u, lo cual se refiere también en él, o hay, en él está él, ¿sí? O en él hay algo. Por lo tanto, esta segunda palabra ya no vendría a dar un poco más, ya nos vendría a dar un poco más de esperanza, ¿verdad? Porque nos estaría hablando de solución, ¿cierto? De algo que se está viendo allí que me tiene aturdido, hay alguna desilusión allí, ¿verdad? Pero nos estaría hablando de algo que no tiene forma, ¿verdad? Que era en el estado en el que se encontraba la tierra, ¿verdad que sí? Pero no nos estaría hablando del vacío completo como las traducciones de la escritura lo han apuntado, ¿verdad? Como se ha traducido en las Biblias. Es decir, se está hablando de algo que no tiene forma, ¿verdad? Desde estos términos, estas palabras hebreas que están allí en la escritura hebrea, tou, babou o tou, wou, ¿verdad? Lo cual hablan eso, algo que no tiene forma, pero que no está hablando del vacío completo, como se ha traducido, como se ha interpretado en las Biblias traducidas, ¿verdad? Sino que hay algo allí, en medio de eso que no tiene forma,
que como que hay un tipo de aturdimiento, no tiene forma, no hay cómo entender eso que está sucediendo allí, como estaba ese estado de la tierra al principio, pero que había algo allí, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra vacío no es el término correcto, ¿verdad? Que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, como que no es el término correcto desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? Para traducir esta palabra. Pero asolación es una traducción que va más en la línea, ¿verdad? Bíblica y hebrea de la escritura. Por lo tanto, si resumimos, vemos que la tierra es el lugar material, ¿verdad? Donde tuvo un principio, ¿verdad? Como lo dice el verso 1. Un principio bastante complicado, incluso. Donde tuvo un principio donde todo estaba sin forma. Es lo que se está refiriendo ese verso, ¿verdad? Donde estaba asolado, ¿verdad? Pero el eterno Dios creó los cielos y la tierra y parece ser que al principio, cierto que sí, estaba como todo entremezclado. Es lo que se está refiriendo. Y a partir de esta gran mezcla empezó a poner orden, ¿sí? Eso es a lo que se refieren estas palabras del término hebreo, lo cual a nivel metafórico es muy interesante, ¿verdad? Es decir, que todo empezó con caos y a partir de este caos se empezó a dar orden a la tierra, ¿verdad? Es lo que se está refiriendo allí. Realmente si esto significa así, ¿verdad? Que hay un patrón establecido desde el principio de que las cosas sean así, hubo un tipo de caos, ¿cierto que sí? Como lo dice el verso 2. Pero después de eso, una rectificación de ese caos, ¿verdad? Lo cual significa incluso que en nuestras vidas, nuestra realidad, quizás también sea así. Lo que estés pasando, las cosas que estés viviendo, que no le encuentres forma, que no encuentres como que estás aturdido por la situación, no ves, ¿cierto? Así mismo era en el principio, ¿verdad? Pero que después podemos ver que empieza a haber una rectificación, empieza a haber un orden, ¿verdad? Todas las cosas empiezan a moverse en orden hacia un lugar, ¿verdad? Hay caos, pero a partir del caos, desde dentro de ese caos, empieza el orden, ¿verdad? Incluso pasa con nuestra vida, incluso pasa en nuestra vida. Veremos realmente que a partir de todo lo que hay en este Tou y Bou, empieza después a ponerse orden, como lo veremos en los siguientes versículos, ¿verdad? De allí de el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad que sí? En donde vemos que de alguna forma el eterno Dios empieza a hacer orden, ¿verdad? De este caos. Como cuando alguien entra a un lugar cerrado, ¿cierto? Y que no se ha abierto por años este lugar, ¿cierto que sí? Y lo primero que hace es encender una luz, enciende la luz, ¿verdad? Entonces imagínate que está inundado el lugar, ¿cierto? Tal como lo hizo el Eterno desde el principio de la creación, y así sucesivamente, hasta que empieza a acomodar todo ese lugar lleno de caos, ¿verdad? Un lugar bastante habitable, un lugar básicamente habitable que se puede ir rectificando más y más, se puede ir ordenando, se puede ir acomodando, ¿verdad? El hecho de que al principio empezara todo con caos, ¿verdad? Es algo que también está en muchas mitologías incluso, en muchas, que dicen que el mundo empezó con una especie de caos. Sin embargo, debemos saber que en la Torá no es así, como tal, ¿verdad? Aunque en el principio fue así, como dice el verso 2, ¿verdad? Y como ya lo hemos venido analizando desde los términos y textos hebreos, su significado, ¿verdad? Que si no lo has visto completo, puedes ir a retroceder el video o después con más calma escudriñar, ¿verdad? Desde el principio de la transmisión, ¿cierto? Que dicen que el mundo empezó así, ¿verdad? Y podemos ver que dice ahí en el verso 2, ¿cierto?
que estaba desordenado y vacío, tohu y bohu, ¿verdad? Desde el hebreo. Sin embargo, debemos saber que en la Torá no es así totalmente, ¿cierto? Aunque en el principio fue así. Pero, aunque en el principio dice allí en Génesis que fue así, pero hay que entender, ¿verdad? Que no fue el principio de todo, ¿verdad que no? No fue el principio de todo, es el principio del versículo 1, en que fue Dios quien creó el caos, ¿verdad? Porque dice que el Eterno creó los cielos y la tierra y comienza y la tierra estaba así y la tierra estaba así, ¿verdad? Pero podemos entender que fue Dios, el mismo Eterno, quien creó el caos, ¿verdad? Y si el Eterno creó ese caos, entonces hay esperanza. Es por algo que la tierra está así de ese modo, ¿verdad? Porque aunque hay oscuridad sobre la faz del abismo, dice que el Ruach de Elohim, el Espíritu del Eterno, ¿cierto? El viento del Eterno Dios, algo divino que da dirección a todo ese caos, ¿verdad? Para que asimismo vaya rectificándose las cosas, para que asimismo todo vaya tomando un orden, vaya tomando todo forma, ¿verdad? Y es precisamente porque el Espíritu del Eterno estaba allí, ¿verdad? El Ruach de Elohim, como dice la Escritura, el Espíritu del Eterno, el Espíritu de Adonai, estaba allí sobre el abismo, sobre ese caos, ¿verdad? Sobre ese lugar. ¿Qué es lo que podemos entender? Dando dirección, ¿verdad? Dando dirección a todo eso que estaba allí. Si tienes algún comentario, puedes hacer el comentario. Si tienes una pregunta al respecto hasta el momento, una duda, asimismo puedes hacer esta pregunta, esta duda, ¿verdad? Ahora podemos entender algo respecto a lo que estamos hablando, respecto a lo que estamos mirando en Génesis capítulo 1, verso 2, y ahí mismo vamos continuando los siguientes versos, ¿verdad? Entonces dice que la tierra estaba de ese modo, tohu y bohu, ¿verdad? Pero no habla del cielo, pero el cielo no, el cielo estaba bien, ¿cierto? Dice que la tierra, ¿verdad que sí? Y sigue diciendo que había oscuridad en la faz del abismo, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Lo cual es el verso 3, ¿cierto? Lo cual desde los versos dice que había oscuridad, ¿verdad? Dice, Behoshech al penei teón, había oscuridad en la faz del abismo, ¿verdad? Entonces podemos ver y entender que la oscuridad es algo positivo o es algo negativo, ¿verdad? En el simbolismo bíblico, ¿verdad que sí? Y el abismo es algo bueno o es algo malo, ¿verdad? Entonces podemos ver desorden, caos, oscuridad, vacío, ¿cierto? Pero podemos entender que no todo era malo. ¿Por qué? Porque dice, Berruach Elohim merajefet al penei amayin, el espíritu del Eterno de Adonai sobrevolaba la faz de las aguas, o el espíritu de Elohim, ¿verdad? Todo era un caos, pero el viento de Elohim, el espíritu del Eterno, estaba ahí sobrevolando la faz de las aguas, ¿cierto? De repente en medio de este caos, de eso que se está presentando allí, que no tiene forma, ¿verdad? En medio de eso, dijo el eterno Dios, sigue diciendo allí en el verso 3, ¿verdad? Vayomer Elohim y Eior, Vayeior, y dijo el eterno, dijo Dios Elohim, que sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Dice que dijo que sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? De acuerdo a lo que hace un momento dije, ¿cierto? Como el Eterno empezó a dar orden, a colocar orden, ¿verdad? Como cuando el ejemplo que di ahora, ¿verdad? Que llega alguien al lugar oscuro, que estaba allí desordenado, vacío, que enciende la luz, ¿cierto? Es una manera de actuar, ¿cierto que sí?
como alguien que quiere comenzar a dar orden o a rectificar lo que está allí, ¿verdad que sí? Entonces se entra a este lugar que está mal y lo primero que se tiene que hacer es encender la luz, ¿cierto? Si no, no se va a ver nada. Si no, ¿cómo se va a poder ordenar, verdad que sí? Entonces, dice que allí el eterno Dios separó conceptualmente la luz de la oscuridad, ¿verdad? Y dice que, y vio la luz que era buena, ¿cierto que sí? Significa que, ¿qué pensaba de la oscuridad el eterno? ¿Cierto? Si de la luz pensó que era buena, ¿qué pensó de la oscuridad? Entonces, obvio, podemos decir que pensó que no era buena, ¿cierto? La luz era buena, la oscuridad no, ¿cierto que sí? Entonces, podemos ver desde un principio que la creación ya desde el primer día no era perfecta, ¿cierto? No era perfecta por todo esto que se estaba presentando, ¿verdad? Por todo esto que había allí desde el principio y que como Dios, el Eterno, comenzó a colocar forma y comenzó a darle algún tipo de forma a las cosas, ¿verdad que sí? Entonces podemos también analizar algo allí, ¿verdad? Que se ha interpretado que cuando dice que el espíritu de Adonai sobrevolaba sobre el abismo, ¿cierto? El Ruach de Elohim, también se ha entendido, se ha interpretado y se ha analizado este texto, que se estaba refiriendo precisamente al espíritu del Mashiach, ¿verdad? Al espíritu del Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué el espíritu del Mesías? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? Entonces es precisamente porque el concepto del Mesías, o del Mashiach en hebreo, el Mesías, ¿verdad? Desde el hebreo este concepto se refiere a la redención completa, ¿verdad? Se refiere a la esperanza, a una esperanza, ¿cierto que sí? Se refiere a una rectificación, una redención completa, ¿verdad? Lo cual también se puede conocer en el hebreo como el tikkun olam, ¿verdad? La rectificación del mundo, la redención del mundo. Hay una esperanza en medio de todo esto, ¿verdad que sí? Entonces por eso se entiende, se interpreta que en medio de ese caos que estaba allí, en medio de todo eso que había que ordenar, rectificar, ¿verdad? Había una esperanza. El Ruach de Elohim venía allí a dar forma, a traer algo, una esperanza, ¿verdad? Entonces por eso se traduce de que ese es el espíritu del Mashiach allí, rectificando, dando orden, ¿verdad? Que precisamente una de las funciones del Mesías, ¿verdad? Es dar orden, colocar orden allí, ¿verdad? Rectificar. Lo cual también podemos ver en el libro de Isaías, el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando habla acerca del Mesías, ¿verdad que sí? Lo cual dice: en el libro del profeta Isaías capítulo 42 verso 1 dice: Este es mi siervo, a quien sostengo mi elegido. Este es mi siervo, a quien sostengo mi elegido, dice, en quien me deleito, tengo complacencia, dice allí. El eterno Dios Adonai hablando a través del profeta Isaías, ¿verdad? Sobre el ungido, sobre el Mesías, ¿verdad? Lo cual dice que en él, este es mi siervo en quien sostengo, en quien me deleito, ¿verdad? En quien tengo complacencia, ¿verdad? Lo cual también podemos ver en la carta del discípulo Mateo de Yeshua, discípulo de Yeshua Mateo, capítulo 3, verso 17, que cuando Yeshua va es sumergido, ¿verdad?, a las aguas, por Yohanan, por Juan, ¿cierto? Allí también se manifiesta esto que dice: este es mi hijo amado. Las traducciones lo dicen así, las Biblias que tenemos, en el cual me complazco, ¿verdad? Pero aquí dice el profeta Isaías, precisamente el Eterno hablando, que este es mi siervo en quien sostengo, este es mi elegido en quien me deleito, ¿verdad? O en quien tengo complacencia, en quien tengo deleite.
Y dice, sigue hablando allí el capítulo 42 desde el verso 1 de Isaías, he puesto mi ruaj sobre él, mi espíritu sobre él. Dice, enseñará el verdadero camino a las naciones, a los gentiles, ¿cierto? A las naciones. Él no gritará ni alzará su voz, y nadie oirá su voz en las calles. Él no quebrará la caña debilitada, ni apagará la mecha que humea. Él traerá justicia de acuerdo con la verdad. No se deleitará ni será no se debilitará ni será machacado hasta que haya establecido justicia en la tierra, ¿verdad? Lo que está hablando allí el profeta Isaías 42. Y en su nombre las naciones, los gentiles, confiarán, dice allí, ¿verdad? Así dice Elohim Adonai, el eterno Dios, el Señor, quien creó los cielos y los extendió, quien afirmó la tierra y todo lo que de ella crece, quien da aliento a la gente en ella, y ruaj y espíritu a aquellos que caminan sobre ella, sobre la tierra. Yo soy el Adonai, único. Yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seáis ante mi pueblo, señal de mi pacto con ellos, ¿verdad? Hablando el Eterno. Lo cual también está escrito acerca de esto, que ustedes pueden tomar apuntes en Hebreos capítulo 8, verso del 8 al 10, hablando de Yeshua, Mesías de Israel, confirmando el pacto, ¿verdad? Jeremías 31 del 31 al 33, libro del profeta, también. En la carta del apóstol Pablo, el apóstol Shaul a Timoteo, en la carta a Timoteo, primera de Timoteo 2:5, hablando acerca del mediador, ¿verdad? ¿Cierto que sí? El mediador entre el eterno Dios y la humanidad. Y dice que incluso el apóstol Shaul en la carta a los creyentes en Yeshua en Gálatas, capítulo 3, verso 20, dice que el mediador no es de uno solo, ¿verdad? Y que eso lo podemos entender. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona, allá hay otra persona, hay un mediador entre él y mi persona, entonces no es de uno solo el mediador, pero dice que el eterno Dios Elohim es uno, ¿verdad? El mediador no es de uno solo, pero Elohim es uno, él es único, ¿cierto? Hay un mediador entre Elohim y la humanidad, entre Elohim y el ser humano, ¿verdad? Pero que ese mediador es uno, único, ¿verdad? Lo cual hablando acerca de el cuerpo de Mashiach, el cuerpo de Yeshua, precisamente, para la redención del mundo, para el tikkun olam, para la rectificación de la transgresión, ¿verdad? Precisamente lo que estamos viendo allí en el verso 3, ¿verdad? Que por eso se dice que es el espíritu de Mashiach que estaba allí, trayendo orden, ¿verdad? Porque es precisamente lo que Yeshua ha venido a traer, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Para qué? Para que ante las naciones, para que esta luz que es Yeshua, ¿verdad? Que vendría incluso a traer luz a las naciones, ¿verdad? A iluminar a las naciones, ¿cierto? A abrir los ojos de los ciegos, ¿cierto que sí? Que dice allí en el capítulo 42 del profeta Isaías, para que des libertad a los prisioneros, a aquellos viviendo en oscuridad, la prisión, las tinieblas, la transgresión, el pecado, ¿verdad? Entonces a eso es que vino Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Y lo cual podemos ver allí en el verso 3, ¿cierto? El espíritu de Adonai dando orden, trayendo rectificación, ¿verdad? Entonces podemos ver que si el mundo era tan perfecto, como lo dice en el primer verso, ¿verdad que sí? ¿Para qué se necesitaba el Ruach de Elohim, el Ruach del Mashiach, el Ruach del Mesías sobrevolando en la oscuridad, ¿verdad? Entonces parecía que no era tan perfecto desde el principio y ya se había preparado la cura para esa enfermedad, ¿verdad? Incluso hablando de una forma profética, de un tiempo futuro, desde la obra de la creación, ¿verdad? Lo cual es reflejado preciso en nuestro Mesías, en Yeshua. Entonces vemos que en el primer día no tan claro, ¿verdad? El primer día no tan claro, el primer día había mucha oscuridad, ¿cierto? Pero como mínimo ya había luz y se tiene esperanza, ¿cierto? Quizás el segundo día sea mejor,
Pero el segundo día no fue mejor. Para nada. ¿Por qué? Porque no fue dicho que era bueno. Porque allí se tuvieron que separar las cosas, ¿verdad? Las cosas, dice que se separó la luz de las tinieblas, se separó aquí, se separó allá. Podríamos de una forma entender, ¿verdad? La separación no es un concepto bueno en la Biblia, ¿cierto? La unidad es un concepto bueno. Muchos dicen que en el segundo día ocurrieron muchas cosas, incluso a nivel espiritual, con los ángeles, ¿verdad? Una separación, ¿cierto? Lo cual se puede ir a ampliar en muchas cosas de estos conceptos de la escritura. Pero nos damos cuenta que hay algo que incluso está fallando en el segundo día, ¿verdad? Y el tercer día, cuando se lee, está todo bien, pero se ha interpretado de que tampoco, ¿verdad? Entonces, desde el principio habían cosas, fallas, que se iban rectificando, se iban acomodando, pero que no estaba todo bien del todo, sino que iba habiendo una rectificación, iba todo acomodándose en orden, ¿verdad? Entonces, está escrito que el eterno Dios dijo a la tierra hacer, ¿cierto? Lo cual dice allí en los siguientes versos que ustedes pueden ir llevando allí. El verso 12. En el verso 12. En el verso 12. Sí, en el verso 10. En el verso 11. Génesis 1, verso 11, ¿verdad? Dice que el Eterno le dijo a la tierra, en hebreo, Espri o Sed Peri, es decir, un árbol frutal que hace fruta, ¿verdad? Se ha traducido, se ha interpretado así de esta manera. Entonces, ¿qué es un árbol que hace fruta? ¿Sí? Metafóricamente hablando incluso. No solamente la fruta es comestible, sino que el árbol en sí, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Incluso la esencia, ¿verdad? Esa parte de la esencia. Entonces podemos entender, ¿cierto? Que la idea principal del Eterno, que los procesos se dieran, ¿cierto? Todo con el fin, incluso los medios ya eran fines en sí mismo, ¿cierto? Entonces, la tierra, el Eterno le dijo a la tierra que hiciera algo, ¿verdad? Y dice que la tierra sacó Etzpri, un árbol que también significa madero, ¿sí? Dice que la tierra sacó en el verso 10. Verso 11. Después dijo el Eterno, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género y su semilla. ¿Cierto? Y ahí mismo en el verso 12 dice, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, ¿verdad? Que la tierra lo hizo así, ¿cierto? Pero aquí dice desde el hebreo, ¿cierto? Que sacó Etzpri, un árbol que también significa, esta palabra significa madera o madero, ¿sí? ¿Cierto? O Sed Peri, que hace fruto, desde el hebreo. ¿Qué es este árbol o madero que hace fruto? ¿Con qué va conectado esto, verdad? Ya que estas palabras desde el hebreo, ¿verdad? No literal, muchas cosas fonética, hablando metafóricamente, ¿verdad? Muchas cosas, pero todo es con un fin y un propósito en sí mismo, ¿verdad? Lo cual podemos entender de cuál es ese árbol, ¿cierto? O ese madero que da fruto. ¿Qué concepto hay de ese madero que dio fruto, verdad? ¿Cuál es el fruto del madero incluso, verdad? Lo cual también podemos entender de acuerdo al propósito del Eterno, a través de Mashiach, a través de Yeshua, desde la creación, de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pedro en su carta, primera de Pedro capítulo 2, del verso 22 al 25, hablando de Yeshua, el Mesías,
lo cual dice él no cometió ningún pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando fue insultado, no arremetió con insultos, cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿verdad? Algunas versiones dicen sobre el poste, sobre el madero, para que nosotros estando muertos en los pecados podamos vivir a la justicia, y por las heridas que él sufrió nosotros fuimos sanados. Lo mismo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 del profeta Isaías, hablando del ungido, hablando del Mesías, ¿verdad? Entonces el fruto del madero, ¿cuál fue ese fruto del madero? ¿Cuál es ese madero que dio fruto, verdad? La justicia, la redención de nuestras transgresiones, la redención, ¿verdad? La vida eterna a través de Yeshua, perdón, ¿cierto? El hacer parte ahora incluso del remanente de Israel, ser injertados incluso las naciones, los gentiles, los que acepten a Yeshua como el Mesías, ¿verdad? Hacer parte de ese pueblo de Israel, ¿sí? Y ser injertados al olivo, ¿cierto? Asimismo, tener vida eterna a través del Mesías, a través de Yeshua, o hacer parte de un mundo por venir, ¿verdad? O del mundo venidero, o de la vida eterna, ¿cierto? Lo cual es el fruto del madero. Entonces, lo cual el Eterno le dijo a la tierra, produzca un árbol que dé fruto, un madero que da fruto, ¿cierto? Produzca madero que dé fruto, lo cual es precisamente este concepto. Es pri, un árbol que también significa madera, produzca madera que dé fruto, ¿cierto? O set peri, que hace fruto, produzca madera que hace fruto, ¿verdad? Que podemos entender incluso desde la creación. Entonces podemos ver que desde el tercer día no todo era perfecto, que el hombre incluso no había hecho nada malo y que la tierra no estaba en caos por culpa del hombre, porque no había sido creado todavía, ¿verdad? El hombre no había provocado todo esto, sino que todo esto que estaba así desde el principio era con un propósito, con un fin, dar forma poco a poco, y que todo esto va conectado a algo, ¿verdad? ¿Qué pasó en el cuarto día? ¿Estuvo todo perfecto en sí? De acuerdo a lo que dice allí Génesis. Se crearon las luminarias, las estrellas, todo perfecto, pero dice que no todo es perfecto, que está escrito incluso que dice que el eterno Dios creó las luminarias grandes, ¿verdad? Ameorot Agdolin. La palabra Ameorot se puede leer Merot, ¿cierto? Pero que esta palabra que son maldiciones, Merot, por lo que le falta una bat, una letra hebrea bat, ¿verdad? A la palabra, y la O no está, pero se le pone la O y se podría leer, se puede leer Ameorot, ¿verdad? Lo cual es más extenso, es más complejo este término, ¿cierto? Pero lo raro aquí es que diga que creó las dos luminarias grandes, ¿cierto? Que dice allí en el verso 14, Génesis 1, verso 14. Dijo luego el Eterno Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, ¿cierto? Y dice en el verso 16, se hizo Dios las dos grandes lumbreras, ¿cierto que sí? E hizo el Eterno Dios las dos grandes lumbreras, las dos grandes luminarias, también podríamos entenderlo, ¿verdad? Pero que hay algo aquí que vamos a analizar, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Que dice que creó las dos grandes luminarias, ¿cierto? Para el día, y después dice, y la pequeña para la noche. Entonces podemos preguntarnos, había dicho que eran dos grandes luminarias, que eran las dos grandes luminarias, ¿verdad? Que fue lo que se dice al principio de ese verso. Entonces, ¿qué significa pequeña? Si eran las dos grandes, ¿sí? Una pregunta que podríamos hacernos allí, porque el verso dice que creó las dos grandes luminarias o lumbreras, ¿verdad? Pero después dice que para que la grande alumbre de día y para que la pequeña de noche, pero ya había dicho que las dos eran grandes, ¿verdad? Y que podemos entender esto. ¿Por qué la luna
¿cierto? ¿Por qué la luna toma de una forma u otra ese tamaño menor que el sol? ¿Cierto? Si se supone que eran grandes las dos. ¿Cierto que sí? Lo cual, este verso se ha interpretado de que no puede haber de una u otra forma dos seres grandes o superiores que tengan su mismo tamaño, ¿ya? Y tengan como una corona de grandeza, ¿verdad? Por eso la luna toma de una forma un tamaño menor al sol, ¿verdad? Lo cual podemos entender que esto que sucede aquí, ¿verdad? Vamos a entenderlo. Ya lo vamos a entender desde la perspectiva del propósito del Eterno, ¿verdad? Desde el principio de la creación, ¿cierto? Pero también se ha interpretado que ese concepto de la luna empequeñecida, ¿verdad? Sin jerarquía, menor, cuando era grande al igual que el sol, ¿verdad? Es referente preciso al Malhut, al reino, ¿cierto? Y dice que en el día que esa luna, metafóricamente hablando, vuelva a ese tamaño al igual que el sol, que dice que creó las dos grandes lumbreras, ¿verdad? Metafóricamente hablando, que dice que cuando esa luna vuelva a ese tamaño, ¿verdad? Nuevamente, entonces es porque viene la redención final, ¿cierto? Lo cual precisamente esto conecta con Yeshua nuestro Mesías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente ahí lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Filipo, la carta a los Filipenses capítulo 2 versos 6 al 8, hablando de Yeshua nuestro Mesías, el apóstol le dijo: Él existiendo en forma de Dios, en forma de Eloá, o de Eloé, o de Elohim, en forma del Eterno, no consideró ser igual a Adonai, dice, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de siervo, se puede en algunas traducciones dice esclavo u obrero, ¿cierto? Haciéndose como un ser humano y en su condición humana, ¿verdad? Dice que estas traducciones dicen que se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero como un criminal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque condenaban a muerte en los maderos, perdón, eran los transgresores, a los criminales, a los que hacían cosas horribles, ¿verdad? Ese era su juicio. Por eso es que esta palabra la traducen como que se humilló hasta la muerte y como un criminal, ¿verdad? Como una persona que hizo algo tan mal que ese fue su juicio, ¿cierto? A lo que se refiere allí. Entonces, que esto que dice aquí lo podemos, que va conectado y podemos entender lo que va conectado con esto. Porque el apóstol está diciendo allí, ¿verdad? Tenía forma de Elohim, tenía esa forma del Eterno, o estaba en sí, entre esa esencia del Eterno, ¿verdad? Pero que no, dice que no consideró ser igual, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Para venir y cumplir con ese propósito que el Eterno ya tenía en mente desde el principio de la creación, ¿verdad? Lo cual también podemos entender, ¿verdad? Y que como lo dije allí, que dice que metafóricamente se ha interpretado y se ha entendido, ¿verdad? Que precisamente que cuando venga esa redención, ¿verdad? Y esa redención final, ¿cierto? Entonces es esta luna que ha tomado ese tamaño menor, vuelve a tomar ese mismo tamaño que el sol, ¿verdad? Metafóricamente hablando. Precisamente cuando vuelva el reino, ¿verdad? Porque la luna precisamente representa como el reino, Malhut. Entonces cuando ese reino venga a la tierra, ¿verdad? Vuelve a tomar esa forma, ¿verdad? Y lo cual esto va conectado precisamente con nuestro Mesías, con Yeshua nuestro Mesías, ¿cierto? Que él mismo incluso por sus palabras decía, incluso en las cartas de los discípulos de Yeshua, como en Mateo capítulo 3, verso del 1 al 3, el discípulo Lucas, de Yeshua, Lucas capítulo 11, verso 20, donde él mismo decía,
el reino de Dios ha llegado a vosotros, el reino de Adonai ha llegado, ¿verdad? Iba anunciando, iba diciendo, el reino está aquí, el reino ha llegado, ¿verdad? Y que precisamente va conectado con esta metáfora y que va conectado preciso con esta, podemos entender, esta interpretación de lo que está allí en el principio de la creación, ¿verdad? Lo cual podemos entender que aunque la escritura y la Torá habla en metáforas o simbólico, pero que también todo representa, aún desde el principio, representa el propósito del Eterno hacia un futuro, ¿verdad? Tomando así y llegando ese momento de redención a través de Yeshua, porque es a través del Mesías, ¿verdad? Lo cual a través de Yeshua ha llegado esa redención, ¿verdad? Esa redención final, porque la redención es a través de Yeshua, del Mesías, ¿verdad? Podemos entender incluso desde un sentido simbólico o metafórico de la luna volver a ese tamaño que tenía allí cuando fue creada, ¿verdad? Que tenía junto al sol, incluso el mismo tamaño, dice que creó las grandes lumbreras, ¿verdad? Lo cual al señalar ambas lumbreras eran grandes del mismo tamaño, ¿verdad? Lo cual a su vez representa a Yeshua mismo, ¿cierto? Tomando esa autoridad, ese poder, esa grandeza, esa honra, esa gloria, como lo dice la Escritura, como lo dicen los apóstoles de Yeshua, como lo dice las revelaciones, últimas revelaciones de profecías que se le fueron dadas a Juan, ¿verdad que sí? Y asimismo, como lo dicen las cartas de cada uno de los discípulos y apóstoles de Yeshua, que sentado en el trono de la gloria, de la majestad, lo cual es precisamente la esencia del eterno Dios que se revela en el Mashiach, que se revela en el Mesías, ¿verdad? Como también lo dijo el apóstol Pablo, allí en la misma carta de los Filipenses, capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual Adonai lo exaltó hasta lo sumo como soberano y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble, no solo aquí en la tierra, escuchen muy bien, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Adonai es Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Para el esplendor o para la gloria del eterno, del Elohim, el Padre, de Dios el Padre, ¿verdad? Del eterno Dios nuestro Padre, ¿cierto? Para gloria y esplendor de Él. Entonces miren muy bien lo que estamos analizando acá, ¿verdad? Lo cual Yeshua a sí mismo acercando ese reino a la tierra, estableciendo en medio de su pueblo, ¿verdad? Asimismo esa luz de Yeshua redimiendo a su pueblo disperso entre las naciones, ¿verdad? Asimismo a la casa de Judá y asimismo redimiendo a las naciones, ¿verdad? Lo cual las naciones han sido redimidas y siguen siendo redimidas, ¿verdad que sí? Por su nombre, a través del nombre de Yeshua, o a través del nombre, como se ha conocido, de Jesús, del Mesías, Jesucristo, pero que la gente lo ha aceptado entre las naciones, creyendo en ese sacrificio perfecto que se dio a través del Mesías de Israel, que han creído en el Mesías de Israel, en Yeshua, ¿verdad? Entonces podemos entender, ¿verdad?, que cuando está volviendo a ese lugar, y que metafóricamente lo que estamos aquí analizando, ¿verdad?, de volver a esa forma del sol, volver a esa forma, volver a su lugar, ¿verdad?, podemos entender la siguiente manera, podemos entender algo, que no es que hayan dos fuerzas superiores en el cielo, dos poderes, ¿verdad?, o dos dioses, incluso, que el Eterno nos guarde de pensar estas cosas, ¿verdad?, porque no es así, no es bíblica estos pensamientos, ¿verdad? No, sino que es uno solo, el poder de Elohim, el poder del Eterno, su esencia infinita, su gloria de poder, ¿verdad? Esa esencia del eterno Dios que es infinita, que no tiene, ¿cierto? Límite, ¿cierto que sí? Pero que es uno solo y que es revelado y trayendo esa redención, ¿verdad? A través de el Mesías,
¿cierto? Esa esencia infinita que se revela de una forma, ¿cierto? No igual a esa esencia ilimitada, no, sino que se revela de una forma finita, ¿verdad? Trayendo redención a toda la humanidad, a todo su pueblo, a través del Mesías, ¿verdad? Es por eso que aún en el cielo se postran ante Él, dice la Escritura, ¿verdad? En el cielo doblan sus rodillas ante Él, ¿verdad? Y en la tierra y aún todo lo que esté debajo de la tierra, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces no es que en el cielo se postran ante Él y dejan la esencia del Elohim, del Todopoderoso a un lado, no, sino que la esencia divina del Creador recibe esa gloria, esa honra, ese poder, esa majestad, recibe toda adoración, ¿verdad? A través de Yeshua, a través del Mesías que está sentado, que ha vuelto y ha tomado ese lugar y está sentado en el trono, ¿verdad? Y es precisamente toda la gloria la recibe el Padre Eterno, el Todopoderoso, a través de esa revelación, a través del Mesías, ¿verdad? Así también como lo dice el rey y profeta David, ¿verdad? Como el rey y profeta David lo escribió en el Salmo 24, verso 7, Salmo 24, verso 7 al 10, lo cual dice de la siguiente manera: Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Dice, el Eterno, poderoso y valiente, el Eterno, valiente en la batalla. Dice, alzad puertas vuestras cabezas, alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y dice otra vez como pregunta, ¿quién es Él? El Rey de la Gloria. Dice, Él es el Eterno de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Sela, dice allí en el Salmo 24, verso del 7 al 10, precisamente hablando de volver nuevamente y tomar ese poder, ¿verdad? Pero que está hablando del Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Eterno, el Todopoderoso, el Valiente, ¿cierto? Dice el Eterno de los ejércitos, ¿verdad? Hablando precisamente del Todopoderoso, del Eterno Dios, ¿verdad que sí? A eso es precisamente que se ha interpretado esto, la luna volviendo a ese tamaño, siendo esa gran lumbrera desde el principio de la creación, el propósito del Eterno, ¿verdad? Todo se mueve con un propósito del cual el Eterno lo muestra desde el principio de la creación. Y así mismo podríamos seguir analizando el quinto día, el sexto día, ¿verdad? ¿Qué pasa en el quinto día? Está escrito que fueron creados, en hebreo, este término, los Ataninim Agedolín, ¿verdad? Lo cual se refiere a los reptiles o los animales grandes marinos, ¿verdad? Lo cual también podemos entender y ha sido interpretado, ¿verdad? Como el Leviatán, ¿cierto? Que fue creado como el gran reptil marino, ¿verdad? Esos grandes animales marinos, el Leviatán. Lo cual, ¿verdad? Que sí que hay varios textos del Tanakh que habla sobre este animal que existe y que también es existe, que también lo habla de una forma que tiene un propósito, ¿verdad? Lo cual también habló el profeta Isaías respecto a esto en el capítulo 27, ¿verdad que sí? Lo cual vamos a analizar rápidamente. Lo cual en el libro del profeta Isaías capítulo 7, allí en el verso 1, y ustedes cuando tengan tiempo tomen apunte, el libro del profeta Isaías 27, lo leen todo completo y van a entender a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Pero que aquí se está refiriendo acerca del tiempo final, ¿verdad que sí? Cuando regrese, y que precisamente está hablando de este mismo animal, del Leviatán, de este monstruo marino o este animal grande marino, ¿verdad? Está hablando en el verso 1 del Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa, el dragón que está en el mar, ¿verdad? Lo cual está hablando el libro del profeta Isaías 27. Está hablando acerca del tiempo final, cuando regrese todo el remanente de Israel de nuevo, hablando a su vez del tiempo final, ¿verdad? Lo cual fue dicho por el medio de Adonai a través del profeta Isaías, y que esto también va conectado con lo que fue revelado a través de Juan o Yohanan en el libro, en las últimas profecías que se le fueron reveladas a Juan, el profeta Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 16,
del verso 12 al 14, lo cual está hablando acerca de esto mismo, lo cual allí está hablando acerca del dragón, la bestia y el falso profeta. También está hablando de tres figuras, de lo cual también aquí está en el profeta Isaías están hablando de tres figuras, de lo cual también allí dicen en Génesis que fueron creados los grandes monstruos marinos, ¿verdad? Pero que en Génesis se está refiriendo o se ha interpretado al Leviatán, ¿verdad? Y que esto va conectado con esto, lo cual allí en el libro de Apocalipsis también está representando y también está indicando la batalla final, ¿cierto? Donde será destruido una vez por todas el oponente, ¿cierto que sí? Los cuales dice allí en el Apocalipsis capítulo 16, versos 12 al 14, que estos son los que engañan, ¿verdad? Hacen señales y van engañando, ¿cierto que sí? A los reyes de la tierra en todo el mundo, ¿cierto? Los van engañando para la batalla final, ¿verdad que sí? Que es se conoce como el Armagedón, o se conoce como cuando el oponente engaña a todas las naciones para que se vayan en contra de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Cuando retorne. Entonces que esto precisamente está hablando de esto mismo, ¿verdad? Cuando precisamente Yeshua pronto, y que sea pronto, retorne nuevamente, ¿verdad? Y haga orden en esta tierra, vuelva nuevamente, aunque ya ha habido redención a través de Yeshua, ¿cierto? Esa redención, hemos sido redimidos a través de él, las naciones se están redimiendo a través de él, las naciones, ¿cierto? Hay luz en medio de las naciones a través de Yeshua, pero que también vendrá pronto y va a retornar de nuevo a colocar y establecer orden en esta tierra, ¿verdad? Asimismo acabar con todo esto que el oponente ha sembrado en la tierra y a establecer el reino, ¿verdad que sí? A establecer ese reino en la tierra y el nuevo gobierno o la nueva, podríamos decirlo, el reino del Mesías, ¿verdad? También podemos ver que en el sexto día el hombre pecó y aún así dice que el hombre peca, es creado el hombre, todo esto cuestión, y el hombre peca, ¿verdad? Y aún así dice que en el séptimo día podemos entender que el séptimo día no ha terminado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todos los días está escrito Vayei Eretz Vayei Boker, ¿verdad? En hebreo. Entonces en el sexto día es que fue creado el hombre. Vamos a retroceder un poco. En el sexto día es creado el hombre, ¿verdad? Ahí el hombre, después es creada su mujer y etcétera, ¿verdad? Pero que ya después es que el hombre comete la transgresión, ¿verdad que sí? Entonces dice que en el séptimo día, dice que no ha terminado el séptimo día. ¿Por qué? Porque en todos los días desde el Génesis capítulo 1 que dice, y fue la tarde, ¿verdad? Y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, dice, etcétera, es Vayei Erev, Vayei Boker, ¿verdad? Y fue tarde y mañana del primer día, o del segundo día, del tercer día, del cuarto día, del quinto día, y hasta llegar al sexto día, ¿verdad? Lo cual, esta frase que la Torah utiliza para decir el día terminó, ¿verdad? Es la frase que la Torah indica, terminó el día, y fue la tarde y la mañana del día tal. Es decir, que este día terminó, ¿verdad? Pero podemos ver allí que en el séptimo día no está escrito esto, ¿verdad? No está escrito igual. Y fue la tarde y la mañana del séptimo día. No, no está escrito eso. Entonces quiere decir y significa que el día de reposo no ha terminado, ¿verdad? No ha terminado ese día de reposo. Y precisamente es en ese escenario que el hombre peca, ¿verdad? Que el hombre transgrede el mandamiento que el Eterno le había dado desde el huerto del Edén, ¿verdad que sí? Y podemos ver que desde el principio de la creación, aunque no es un escenario perfecto, y que el hombre tiene que rectificar desde el principio el hombre está aquí para rectificar, ¿verdad? Que desde el principio de la creación, como vimos, todo era así, no había forma, pero que todo comenzó el Eterno a llevarlo, a dar esa forma, ¿verdad? A llevarlo al lugar que correspondía, ¿verdad? A ir rectificando y a ir acomodando todo, ¿verdad que sí? Asimismo el hombre tiene que rectificar desde el principio incluso, ¿verdad? Y que el hombre está aquí para rectificar en la tierra, ¿verdad? No es algo que se hace a posteriori porque ahora estamos mal,
entonces ahora hay que rectificar. No, porque algo ha pasado, entonces no tendría que ser así. No, venimos a rectificar, ¿verdad? Las cosas, así como desde el principio todo fue dando orden, todo fue rectificando. Así mismo debemos como pueblo del Eterno incluso ir rectificando, dando a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Señor, a través de su palabra, orden a nuestra vida, ir rectificando, ir sanando muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces muchas veces pensamos como que las cosas no tenían que ser así. Esto fue provocado por esto. Ah, es que el hombre pecó, por eso la tierra fue revuelta, la tierra fue destruida, la tierra estaba todo un caos por culpa del hombre. No. O muchas veces hay interpretaciones, ¿no? De que fue por el enemigo que cuando cayó la destruyó, y etcétera. Muchas cosas se dicen, pero no entendemos en sí el propósito del Eterno, aún desde el principio de la creación, cómo el Eterno, aún desde todo esto, empezó a dar orden, ¿verdad? Y cómo fue llevando todo esto de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo precisamente a el propósito de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Y que todavía no termina, ¿verdad? Porque estamos esperando el retorno del Mesías para que haya precisamente el orden nuevamente sobre la tierra y se establezca el reino de nuestro Rey y Mesías, ¿verdad? Entonces, el Señor sea guardándoles, bendiciéndoles, amada familia, a todo el pueblo del Señor, a todas las personas, todos los amigos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran aportar, que quieran agregar, sería muy bueno. Asimismo, si todo quedó claro, excelente. Y quería analizar este primer capítulo de Génesis, ¿verdad? Y poder entender no solamente lo que podemos leer allí, sino a través del Eterno, que él a través de su Espíritu, que el Eterno a sí mismo amplíe, ¿cierto? Y allí entre la comunión con el Eterno, que el Eterno a sí mismo vaya ampliando más, ¿verdad? Porque estos textos aún más, entre más profundicemos, más vamos ampliando, más conocimiento se va mostrando allí, ¿verdad? Y que como aún desde el principio de la creación y el propósito del Eterno, como apunta o apuntaba precisamente al propósito del Eterno a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces espero que les vaya muy bien a todos, que estén bien en medio de la circunstancia que se encuentren, ¿verdad? Que se fortalezcan aún más. Todos podemos fortalecernos aún más en el Señor, de que Él tiene cuidado de nosotros, de que no estamos solos, de que por más que se vea el caos, ¿verdad? Y la circunstancia en nuestra vida, podamos confiar en el Eterno, apartarnos como pueblo del Señor para agradar al Eterno, ¿verdad? En toda nuestra área de nuestra vida podamos agradar al Señor. Si estamos fallando, vamos a rectificar. Si estamos haciendo las cosas como que no van por ahí, nos vamos a rectificar en la presencia del Eterno, día a día en su palabra, rectificando, obrando en nuestra vida, ¿verdad? Al punto que podamos ser K2, como dice la Escritura, ser santos, ¿verdad? Pueblo apartado para agradar al Señor. Pueblo apartado allí perseverando unánimes, todos juntos, fortalecidos, esperando el retorno de Yeshua, nuestro Mesías. Shalom para todos, el Padre Eterno les guarde y les bendiga. El Padre les guarde, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, coloque en ustedes su misericordia, ¿verdad? Alce su rostro sobre ustedes y coloque asimismo paz. Shalom, shalom.